Bueno, voy a presentar a un amigo, Rubén Castro Redondo, que es licenciado en Historia, máster en Profesorado y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Santiago de Compostela, con mención internacional y premio extraordinario. Realizó 2 estancias de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en el 2015 y el 2016, y otra en 2019 en Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2018 fue contratado postdoctoral en la Sorbona y en la Universidad de Lisboa. Desde el 2019 es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Participó en 25 congresos realizados en España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Argentina y Chile. Ha publicado 3 libros como autor, 2 de los cuales han sido premiados y otro en colaboración. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales y en la actualidad dirige como investigador principal su propio proyecto de investigación. Lo dejo entonces con la palabra. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por esta presentación, y gracias, por supuesto, a los extensibles las palabras de mi maestra, de Ofelia Rey, a todo el equipo de La Plata, que vais a conseguir, si no lo habéis conseguido ya, que no nos queramos volver a la península, porque nos está tratando de manera excepcional, académica y personalmente. No sé si mentar aquí al padre Feijóo, de los gallegos ilustrados más ilustres, para la redundancia, al decir aquello de en grave empeño me pongo, hablar después de Ofelia Rey. Bajen sus expectativas para que esto sea un poco más digerible después de esta clase magistral a la que acabamos de asistir. El propósito de esta charla, de esta comunicación, es un poco acercarnos a la problemática que tiene en el título sobre las fronteras de la administración territorial en la España moderna, vistas desde la óptica de las propias instituciones y de las administraciones que generaron estos espacios de administración territorial, como decimos, en la España de los siglos XVI al XVIII. Lo que de una manera introductoria, también pedagógica, lo que me gustaría señalar es que uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos para este tipo de estudios sobre la administración territorial es el propio problema de las fuentes. Aquí tampoco, y mucho menos, porque esto es un tema mucho más clásico en la historiografía, aquí desde luego tampoco hay problemas de fuentes. Tenemos muchas, de muy variada naturaleza. Lo que ocurre es que esto no simplifica los estudios. Tampoco me atrevería a decir a que los complica, ¿sí? Como ocurre siempre en nuestro oficio, tenemos que tratar con la información que tenemos, aplicarle los métodos que consideramos de la escuela historiográfica a la que nos adscribamos, para tratar de resolver o ir resolviendo los problemas de la administración territorial. Lo que hay que tener claro en esta visión que propongo desde el poder es que el ejercicio de las competencias de administración y de gobierno que parten de las instituciones, y este ejercicio se traslada a través de la jurisdicción, tiene un peso muy importante, como se ha dicho también en la conferencia anterior, de la propia legislación, de las normativas, y por tanto nos acerca muy mucho a las problemáticas del mundo del derecho y de la historia del derecho, porque como sabemos hoy, y esto también es propio de la edad moderna, sin jurisdicción no hay ley, que la ley solo se aplica en su ámbito, en su territorio, pero no exclusivamente en su territorio, como hemos visto también anteriormente. Estamos en sociedades modernas, sociedades corporativas, donde parte de los derechos de los fueros que se aplican a estas sociedades no tienen un concepto territorial, tienen un concepto, se ha señalado también, gremiales, por hierarquía, condiciones sociales, origen y por supuesto también territorial, que es quizás el sumo al que nos han convertido a todas las administraciones después de la Revolución Francesa. Hoy se entiende que las instituciones, todas ellas tienen prácticamente, o buena parte de ellas, todas las se aplican sobre ámbitos similares,
porque todas esas instituciones aplican sobre ese territorio todas las competencias de gobierno. Esto es una de las consecuencias de la implantación de las intendencias francesas, reforzadas posteriormente por los revolucionarios a través del ejemplo práctico siempre de los departamentos, como digo, que se exportan con las mayoretas desde el hexágono francés. Importa, como digo entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico y el mundo jurisdiccional. Sobre esto podremos después ahondar. También un problema al que nos enfrentamos para la historia de la administración y de la administración territorial es la importancia de la nomenclatura, de los nombres. Muchas veces tenemos información de instituciones que producen papeles, esta imagen de la monarquía sobre papeles, que nos indican muchas veces los nombres de las instituciones o los topónimos sobre los cuales se asientan diferentes figuras administrativas. Lo que no queda claro es a cuál se refiere, porque muchas de ellas comparten tanto nomenclatura, digamos, nombre propio como apellido. En el caso de la España moderna hay una de las palabras de administración territorial más conocidas o más utilizadas, por ejemplo, los partidos. Ese sería el nombre propio del ejemplo que acabo de poner, ¿no? Puede poner partido de Lugo o Santiago, Toyo, Valladolid. No nos queda claro, a pesar de tener esa nomenclatura completa, a qué se está refiriendo, porque hay partidos fiscales, hay partidos judiciales, hay partidos de las provincias marítimas, las provincias pueden ser fiscales, ese fue su nacimiento, pero también las hay en las marítimas, las hay para el ejército no marítimo, para el de tierra, las hay eclesiásticas. Entonces, muchas veces en toda la panoplia de la donde obtenemos información administrativa, incluso teniendo los nombres completos de las administraciones, puede que no esté claro a qué se está refiriendo. Imaginémonos en lo que se ha dicho esta mañana con los protocolos notariales, donde el fundamento de la información no sea específicamente una instancia de poder. Imaginemos a alguien que indica de dónde es, que indica que es del partido de... Bueno, se está refiriendo a la fiscalidad, se está refiriendo a la justicia, se puede referir a muchas de ellas porque se comparten los nombres, y lo que es más importante para nosotros, y por eso hago esta advertencia, es que los territorios a los que hacen referencia unos y otros son diferentes. Por lo tanto, una provincia que sea provincia del mismo sitio, provincia de Santiago, tiene poco que ver la eclesiástica con la fiscal, o lo que afecta a ese territorio dentro de las provincias marítimas. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Otra imagen que a mí me gusta mucho presentar también, o que también es conocido por muchos de los presentes, es que hay que intentar borrar de la cabeza el ordenamiento piramidal francés, básicamente. Hoy tenemos una estructura administrativa francesa, en la cual la pirámide es perfecta. Es decir, la composición de las instancias inferiores suman en su conjunto la instancia superior. Es decir, lo hemos visto antes en el ejemplo de la justicia. Las apelaciones jerárquicamente se van superponiendo, ¿no? Pero si bien hoy ese juego, podemos ver muñecas rusas que se componen siempre completas por la suma de los inferiores, no es así en el antiguo régimen. Las pirámides no son perfectas. ¿Y a qué me refiero? Las justicias, también se vio antes, hay algunas de ellas que tienen dobles acepciones o dobles usos, pueden ser de primera y segunda instancia. La propia institución puede recibir causas en diferentes niveles de la administración. En el señorío, sobre el que luego profundizaremos más, también hay ciertas jerarquías dentro de la justicia, de manera que a veces no está tan clara esa pirámide, porque las dos pueden recibir en primera instancia una causa. Luego, la jerarquía no existe, esa forma piramidal dentro de esa institución no existe. La terminología puede ser confusa en dos sentidos. Podemos encontrarnos con, lo he dicho en el primer punto, en el segundo, la importancia de la nomenclatura, pero esto tiene más complejidades. Los casos extremos son palabras idénticas que significan territorialmente áreas diferentes en diferentes territorios, y al revés, palabras
desiguales, pero que significan lo mismo en su expresión de competencia. Por ejemplo, una cosa de las que a menudo llevan a equívocos son las palabras la universidad. En el territorio castellano casi siempre estamos refiriendo a instituciones educativas, pero incluso dentro de la España moderna, en la Corona de Aragón, y estuvimos por la influencia italiana, las universidades están refiriendo a la administración local. Por tanto, cuando hablan de universidades, en el caso aragonés e italiano, también, porque es polisémica, están hablando de la administración local. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay palabras polisémicas. Los concejos. Puede ser el concejo positivo, normativizado a la castellana, el consejo cerrado, pero también tenemos los concejos abiertos, conocidos también en algunas zonas o comarcas del centro y del norte peninsular, y tenemos la voz aragonesa de los consellos, que también hacen referencia, aunque vienen de la misma raíz, a instituciones diferentes. Y al revés, lo que indicaba antes, aunque tengan palabras diferentes o nombres diferentes o raíces diferentes, pueden que se esté refiriendo a la misma administración. En el caso de la local, sobre todo en lo que hoy sería Cataluña, hablamos de deberías, y no se habla prácticamente de concejos a la castellana, pero es que los dos están hablando a esas corporaciones locales de la administración en su base. Y estos serán los que después de la guerra de sucesión también como medida de castigo a estos territorios serán sustituidos por los corregimientos a la castellana, que vienen a liquidar las antiguas instituciones formales. Si seguimos profundizando en las fuentes y nos referimos, lo presento todo a la vez y lo vamos desarrollando, es qué tipo de fuentes podemos utilizar para hacer una aproximación, una primera investigación sobre unidades de administración territorial. Y también dentro de ellas me refiero a la frontera, sería preciso indicar que en realidad hay dos puntos fundamentales en el estudio tanto de la administración territorial como de las propias fronteras, y es que los dos elementos fundamentales que todas estas unidades tienen, y esto entra dentro de toda lógica, es su centro, que no tiene que ser el centro geográfico, sino el centro de la acción de la competencia o de la competencia que ejerzan, sea policial, sea fiscal, sea militar, etc. Y su frontera, es decir, hasta dónde llega esa acción. Y todo lo que esté entre ese centro y esa frontera es precisamente el área de administración o las unidades administrativas que queremos conocer. Por supuesto, en este juego es fundamental conocer la frontera en sí, aunque no se esté estudiando ni las competencias ni el centro o el origen de esas competencias, sino hasta dónde llega esa competencia. La frontera lo único que marca es hasta dónde, el último punto de jurisdicción de una acción antes de la siguiente. Es decir, más allá de la frontera, a su vez, está dentro de otra jurisdicción, obviamente, de otro centro, y entonces el punto relevante es conocer las fronteras. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, además, donde hay, de hecho, los especialistas en historia de la frontera cada vez se inclinan más, incluso autodomesticándose en sus escritos, a hablar de fronteras, no de fronteras, aunque se esté hablando de un único territorio, porque estamos en un mundo, lo hemos visto antes, multijurisdiccional. Por lo tanto, borremos todos, hagamos el ejercicio de intentar borrar los esquemas de la administración revolucionaria francesa. Hoy, y esto es algo que se reproduce en prácticamente todo el mundo, en esa pirámide perfecta de las administraciones, la que es frontera en lo local, a su vez es frontera en lo regional y es frontera en las siguientes instancias superiores, de manera que todas se superponen o se cargan, pero esto no existe en el antiguo régimen. Y no hay que calificar este hecho como un aspecto negativo de la administración del antiguo régimen. Lo que es novedoso es lo que hemos hecho en los últimos 200 años, no lo que había sucedido
en todos los siglos anteriores. De manera que hay que olvidarse de ciertos juicios de valor porque nos contaminan luego las condiciones y las especificidades de esta manera de administrar los territorios, ¿no? Tenemos, por supuesto, documentación fiscal, que es buena, como ya sabemos, es uno de los nervios del Estado moderno, por lo tanto es uno de los que más desarrollo tiene, y que precisamente muchas de las instancias de poder que van a sobrevivir a todo el antiguo régimen, que se perfeccionarán en la edad contemporánea, tienen su origen en la recaudación fiscal. Esto empieza a vertebrar la corona, en el caso, estamos hablando de la España moderna, y fundamentalmente el territorio castellano empieza a jalonar todo el territorio, veremos que de una forma un poco particular, para tratar de conducir toda la fiscalidad que se recauda en ese territorio a la arca única de la monarquía. Y esto lleva a un ejercicio de mejora del propio número y forma de las unidades de administración. ¿Cuál es la base de esta administración? La provincia. La provincia es un invento, hoy, digamos, está contaminado de nuevo por la reforma contemporánea después de la Revolución Francesa, pero la provincia en el antiguo régimen es básicamente una unidad fiscal, nada más. ¿Qué es una provincia? No tiene que ver ni con la partición del territorio, ni con una escala, ni con una forma determinada, compacta o no. La provincia es la suma de todos los territorios que pagan un servicio ordinario en un determinado partido. A ese partido se le llama la capital de provincia y todos los que pagan en esa caja es una provincia. Por lo tanto, olvidémonos del carácter territorial de la configuración del Estado, porque no es así. Esto solamente funciona para después de la Revolución Francesa. La administración territorial plantea problemas a nivel estatal y si descendemos en la escala administrativa todavía más. Antes se mostraba también un mapa sobre el que luego volveré, que es el mapa señorial. Esto hacía bien la profesora Rey en subrayarlo porque esto es uno de los problemas que no se exportaron a América. Hoy diríamos con este vocabulario la privatización de la administración local. Allí donde el rey no ejerce las competencias básicas en las administraciones locales. Buena parte de la península, lo veremos, los concejos locales, la administración local, que imparte justicia, recauda los servicios, etc., no es el rey. Es una persona en nombre del rey, es una persona privada. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las normativas tiene una especial importancia porque no están coordinadas ni dirigidas por la monarquía. Están coordinadas, dirigidas y escritas por un particular. Y eso tiene sus repercusiones, como sabemos, en el estudio y en la diferencia de un mismo territorio como puede ser la corona de Castilla. Tenemos documentación militar, el segundo gran nervio del Estado, el crecimiento del Estado, el uso de la fuerza y el uso del monopolio de la fuerza. Es uno de los cambios, algunos historiadores incluso indican, no sé si exageradamente, el uso de la revolución para indicar que es el ejercicio monopolístico de la fuerza una de los elementos que diferencia al Estado, si se puede llamar así, medieval del moderno, y por lo tanto en la edad moderna lo que tenemos es una multiplicación de este tipo de competencias y como resultado de ello de la documentación que nos informa de estas competencias. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los tratados, con la guerra, por supuesto la intendencia detrás de estas acciones, las leyes, los reclutamientos, la movilidad de soldados, los alojamientos, la soldada, los pagos, los derechos de baja de alojamiento, etc. Se genera muchísima documentación en donde tenemos también información sobre las unidades y las áreas de acción, esto es, las jurisdicciones de esas unidades. Porque, y no sé si debería haber empezado por esto, el Estado moderno no supo nunca la propia cartografía de sus unidades de administración. No las conoció nunca. Entonces, obviamente funcionaban porque los impuestos llegaban
de alguna u otra manera a las arcas del rey, la justicia funcionaba en las distintas instancias, los soldados se reclutaban y se enviaban a filas, es decir, hay unidades que permiten la información de arriba abajo y el dinero de los hombres de abajo arriba, y eso prueba que esto funciona, pero lo que no tenemos, y no supo el Estado moderno, fue la propia cartografía de cada una de las unidades de administración, y esto es una tarea por hacer. Tenemos, eso sí, informaciones cualitativas sobre estas unidades, de manera que, sobre todo a través de la tecnología de los últimos años, podemos convertir en mapas la letra que nos ha dejado los Estados modernos. Los Estados modernos no pudieron hacer los mapas, pero han dejado las letras de lo que estoy presentando. Por lo tanto, podemos, y hay ahí un filón de la investigación, podemos traducir cartográficamente las informaciones de estas unidades territoriales. En la documentación judicial, en los pleitos, pero también, y esto es muy interesante, en los juicios de residencias que se hacen a la salida de cada oficial público, nos dan información, por supuesto, sobre el contenido de las acciones del gobierno, pero sobre el continente, es decir, sobre el área en las que se ejercía una determinada competencia. Y además, en muchas unidades, sobre todo en la base local de la administración, lo que estaba dispuesto también por la normativa real es que una vez, a veces al año, a veces en el ejercicio de una alcaldía, que era cada 3 años, por lo menos una vez, y esto era también simbólico, se tenía que recorrer los límites y mojones de las unidades. Por lo tanto, ahí también tenemos información sobre lo que he indicado antes. El último punto donde la instancia a la que nos estamos refiriendo tenía jurisdicción. Por lo tanto, esos términos nos pueden ayudar acumulativamente a formar el mapa de las instancias que queramos conocer. Sobre la documentación notarial, después de lo que hemos escuchado esta mañana, tampoco voy a profundizar, simplemente decir que, aunque no sea objeto sistemático de referencias institucionales, muchas veces en un mundo sin DNI y sin pasaportes, las identificaciones de los individuos se hacen por su pertenencia. Pero ojo a lo que he indicado antes, las nomenclaturas a veces no dejan claro a qué nos estamos refiriendo. Si no recuerdo mal, en la profesora Rey que me corrija, hasta buena parte del siglo XIX, en las matrículas de la Universidad de Santiago se indicaban topónimos que podrían parecer provincias, pero estaban refiriendo a obispados. De manera que aparece natural de Astorga, o natural de Santiago, natural de Tui. Alguien lee eso, a nadie se le ocurriría hoy hablar de su origen a través de una instancia diocesana, pero esto tenía sus lógicas en sociedades precedentes. Y dentro, ya no distinguiendo Iglesia-Estado, sino dentro del Estado, como he dicho antes, las referencias a las distintas administraciones, ya que cada una tenía competencias diferenciadas, podía ser objeto de confusiones, ¿no? Finalmente, no exactamente literatura, aunque tiene una carga de relato a veces poco alejada de la propia realidad, las crónicas y coreografías que se multiplican, sobre todo a partir del siglo XVI, también nos hacen referencias, a veces barridos cronológicos largos, sobre la formación más o menos fidedigna de las instancias de poder de un determinado territorio. Como buena parte de las intenciones de estas crónicas a veces son legitimar ciertas instituciones, lo que se hace precisamente es alabar la creación de ciertas singularidades que tienen que ver y mucho con instancias propias de la diferencia a esa ciudad, a ese territorio de sus vecinos. Debería aquí, no sé nunca cuál es la primera diapositiva o la más importante para poder introducir los temas. Como ven, si puede empezar por la fuente, se puede empezar quizás por el propio significado de frontera, lo he indicado antes, ¿no? Bueno, ¿qué es una frontera? ¿O cuáles son las fronteras? Porque el uso historiográfico que se le ha dado a este término ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no?
Quizás uno de los cambios más importantes, incluso en las propias lecturas de los especialistas, como he indicado antes, primero, es el uso de los plurales para hacer referencia a ese mundo multijurisdiccional que es fundamental tener en cuenta. Y por otra parte, el cambio de unas fronteras cerradas y bien definidas a unas fronteras abiertas y permeables que hablan, por una parte, de esa realidad muy compleja de estos territorios y por otra parte, y hay que ser también francos, de la imposibilidad de los estados modernos para poder ejercer, como que tienen nuestras competencias, el monopolio en la definición de las fronteras. El Estado moderno no es que no quiera, es que en muchas ocasiones no puede definir con la precisión con la que sí lo ejercen los estados contemporáneos el control, el mantenimiento y la definición de sus fronteras, ¿no? Una de las ideas que a mí también más me gusta recalcar: no existe la frontera natural, no se puede hablar nunca, y de luego tampoco no, en el antiguo régimen de fronteras naturales. Esto es puedo decir, creo que es un vicio que se cometió durante muchos años en cierta historiografía, de señalar o darle esa etiqueta de fronteras naturales a ciertas fronteras, porque sea un río, o porque sea una montaña, porque sea un valle. Bueno, es que todos lo son, porque en algún momento tienen que explicar a través de criterios geográficos humanos, o geográficos físicos, hasta qué punto llega, como digo, las acciones de ciertas instancias. Pero que elijan eso no quiere decir que sea una frontera natural, porque montañas hay muchas, y ríos de donde venimos nosotros más todavía. Por lo tanto, hay una probabilidad alta de que el límite entre varias instancias sea un río, pero ese río en sí mismo no explica que tenga que ser frontera. De hecho, si hacemos un estudio diacrónico de cuáles han sido los límites de las instancias a nivel local y regional dentro, por ejemplo, la Corona de Castilla, vemos que muchas de ellas se han dividido, aunque sea por ríos, por muchos ríos diferentes, por muchas montañas diferentes. Por poner algún ejemplo, los Pirineos son fronteras como podían haber sido el Midi francés, o como podían haber sido, si es río, el Miño, en fin. Hay infinidad de elementos naturales para poder decir que las fronteras no son naturales, o si se quiere todo lo contrario, casi que todas las fronteras entonces tienen que tener esta misma etiqueta. Algo también a tener en cuenta: las fronteras, y hoy tristemente también está en la actualidad mundial, no se pueden fijar unilateralmente. Las fronteras, si existen, es que las dos partes están de acuerdo en fijarlas en ese punto, porque si no están de acuerdo se ejerce la fuerza o la discusión, dependiendo de la instancia, para poder cambiarlas. Una vez que tenemos estas fronteras definidas, es porque las partes a las que separa están de acuerdo que esa sea la frontera. Porque, como indico, si no lo están, se inician acciones para poder revertir la ubicación de esa diferencia entre los dos espacios. Lo de las formas. Aquí es quizás uno de los ejemplos donde mejor se puede ver cómo era la definición de las fronteras antes del monopolio de la administración francesa. Es decir, las fronteras son sinuosas y son discontinuas. Hoy parece que nos suena una pulsión revolucionaria francesa cuando vemos un enclave o algo que es muy sinuoso. Bueno, no, es así. Eso no es bueno ni malo. La frontera no es moralmente buena o mala. La frontera tiene la utilidad de separar dos espacios. Nadie indica que tiene que ser, para que se haga una idea, como la demarcación de los países africanos en línea recta. Eso está igual de bien que otras demarcaciones en otros espacios. Por lo tanto, quitemos los juicios de valor para poder acercarnos con mayor seriedad a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque lo contrario sería caer en lo que yo ha denominado la fascinación por los enclaves. Como estamos acostumbrados y cómodos incluso con la cartografía y la delimitación de los espacios compactos a escala, homogéneos, todo lo que se escape
a este dibujo nos parece extraño. Entonces los estudios caen en el error de, en vez de centrarse en la normalidad, que es la sinuosidad, la discontinuidad, la ausencia de escalas, caen evidentemente en los territorios que son quizás que no tienen nada de especial, que una frontera sea sinuosa o que haya enclaves que estén desconectados de otros territorios, no pasa nada, porque además tenemos que pensar una cosa. A los individuos a los que le afectaba uno u otro territorio tenían muy claro a qué unidad pertenecía. Por lo tanto, las definiciones funcionaban aunque no estuviesen hechas a escuadra de Cartago. Algunas indicaciones que también puede que sea necesario tener en cuenta, por ejemplo, para diferenciar los territorios americanos del territorio peninsular, sean que las fronteras, o nos interesa saber si una frontera utiliza espacios de la geografía física o humana para definir precisamente la diferencia entre dos instancias. Es decir, hay grandes vacíos poblacionales o de actividad humana donde las fronteras son en muchas ocasiones muy fácilmente dibujables. Hay otras que a través de una concentración o diseminación de núcleos de población, la definición de las fronteras es mucho más problemática. Algún ejemplo pondré posteriormente, ¿no? Y quizás lo que nos interesa, esta es una línea también muy reciente de investigación, nos interesa pensar, cuando todos hablamos de fronteras, estamos hablando de alta política, de dónde dos instancias, fundamentalmente estados, se diferencian. Pero es que en esa frontera de alta política viven comunidades locales cotidianamente y tienen los problemas que tiene todo el mundo. Es más, también tenemos que pensar en algún punto que el profesor Miguel Ángel Melón de la Universidad de Extremadura nos ha indicado. Parece que cuando hablamos de poblaciones en la frontera nos acercamos a ellos tratándolos primero con cierta especialidad y con cierto carácter negativo. Pobres ellos que están en la frontera, no se sabe si de aquí, si de allá, tendrán los inconvenientes de no estar en el centro ni de un lado ni de otro. Pero hay que verlo también de otra manera. Hay poblaciones que viven específicamente por ser localidades de frontera. Pensemos en el contrabando. El contrabando solo existe si hay dos mundos jurídicos que permitan una diferenciación de precio o de normas o de comportamiento. Por lo tanto, hay actividades que solo vamos a encontrar en sociedades de frontera. Quiero decir que las sociedades de frontera no solamente no nos podemos acercar pensando en sociedades que son perjudicadas por la situación. A veces es todo lo contrario. Tienen actividades que precisamente por ser de frontera pueden realizar ese tipo de actividades. Bueno, todavía quedan una serie de reflexiones más o menos recientes sobre cómo ha ido cambiando las aproximaciones teóricas a lo que serían los conceptos de frontera, ¿no? Uno quizás, si tuviésemos que es uno de los autores más representativos de los últimos años, sería Neil Norman, que empieza con algo que lo que he señalado. Nada en el espacio impone una frontera. No hay nada en el espacio que permita adscribirlo a ser una frontera. La frontera siempre es algo bilateral entre dos colectivos, por lo tanto siempre es fruto de la acción humana, no del propio territorio ni de la propia geografía. Por lo tanto, no a las fronteras naturales. Y nos da una serie de referencias sobre las que no me voy a detener, pero porque le paso la presentación a Víctor, a Emilio, a Guillermo, para que la distribuyan entre los demás, si tienen interés, les doy las referencias de las obras, porque obviamente no son reflexiones propias, y se hace referencia, como digo, a que son fronteras abiertas, a que son permeables, a que no son naturales, a que son un asunto de Estado, pero que allí hay vida cotidiana, y que por lo tanto es un mundo poliédrico donde caben muchísimos campos de estudio. Quizás la primera aproximación que pensamos es el estudio político de las fronteras o administrativos, pero cabe un mundo por estudiar en estos espacios, ¿no? Sobre propiamente los espacios y cómo se articulan estos espacios en la monarquía, en este caso en la monarquía hispánica,
lo indicado antes, el cartografiado está por hacer. Tenemos la información cualitativa y las fuentes sobre las cuales ese Estado ha reclutado hombres, o ha cobrado impuestos, o ha impartido justicia, o ha enviado órdenes, pero nos queda por saber en cuántas unidades lo ha hecho, cómo funcionaban entre ellas, cuáles son las jerarquías, si la pirámide es más o menos perfecta, en qué territorios actuaba cada una, con qué particularidades. Eso queda por hacer, está escrito, y ahí no hay mucho que inventar. Lo que tenemos que procurar es hacer esa cartografía para ver el rostro a la maquinaria del Estado moderno, ¿no? Para saber también diacrónicamente los cambios que ha habido. Hay muchas administraciones que mantuvieron nombres a lo largo del tiempo, que duran hasta hoy, pero que sin embargo fueron cambiando competencias, incorporando unas, abandonando otras, aumentando sus áreas, disminuyendo sus áreas de ejercicio. Por lo tanto, otro de los peligros de las fuentes, que no nos indica cuáles son, no nos indica cuál es su nombre, pero no nos indica cuál es el radio, en ese momento preciso, de acción de las normativas o de la competencia que está ejerciendo. Aquí quiero hacer también una crítica a los estudios de nuestra disciplina, de la historia moderna. Los medievalistas llegaron mucho antes a este tipo de estudios por las cartografías, porque están todavía mucho más alejados de las realidades administrativas del presente. Por lo tanto, necesitan obligatoriamente una cartografía, ¿no? Con unidades que ya no existen o que son irreconocibles en el territorio. Los modernistas estamos a medio término. Quizás cualitativamente podemos explicar, esta provincia es como la actual, pero junto con los territorios de tal y cual, o menos este trozo. Pudimos ir explicando en nuestros relatos a qué áreas nos hacíamos o estábamos haciendo referencia cuando intentábamos ubicar nuestros estudios. Es decir, utilizábamos la cartografía actual y señalábamos en todo caso, bueno, este es el territorio o el plano o la cartografía actual, nos estamos refiriendo a este territorio en concreto que prácticamente es igual, salvo, se explicaba cualitativamente, y eso permitió, por una parte, comunicar, pero por otra parte, retrasar los estudios sobre las cartografías de estos territorios, ¿no? Como indico, por una parte, hay que tener en cuenta, como hay muchas proyecciones al mismo tiempo, no podemos hablar de fronteras ni de fronteras, y a su vez de centros y no de centros. Si hablamos de fronteras, obligatoriamente tenemos que hablar de diferentes centros, ¿no? El vocabulario sería un aspecto en el cual debemos reflexionar metodológicamente, ¿no? Porque si uno hace un vaciado de los títulos que se están publicando en este campo, vemos que no parece entenderse de igual manera incluso el propio término de frontera, ¿no? La sociedad frontera es la que está precisamente en las demarcaciones, la última que está afectada por un centro normativo, pero quizás a varios kilómetros de sus mojones, por ejemplo. Es decir, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de las fronteras? Y además, como hay diferentes fronteras de diferentes competencias de gobierno, también tenemos diferentes tipos de fronteras. Esto nos lleva al problema de hacer estudios que sean más generalistas para poder tratar o poder tener un vocabulario que nos permita comunicarnos en diferentes espacios sobre los mismos términos, ¿no? Habría que pensar también si el Estado moderno, en cualquiera de sus unidades de administración, tenía un trato o no especial para esos territorios que estaban en los bordes. Esto sería un ejercicio también de intentar reflexionar sobre cómo el propio Estado, que definía sus límites entre las administraciones, si los espacios de los bordes de esos centros eran tratados de manera igual o no al resto de esas áreas de administración. Cuando me refería a que hay diferentes fronteras y que puede ser dibujado y pensado diferentes fronteras
en diferentes administraciones. Me refiero, por ejemplo, al aspecto aduanero. Muchas veces las aduanas están a decenas o a centenas de kilómetros de lo que es la frontera o el mojón que delimita dos instancias. Pero quizás hay una serie de caminos que significan mucho más tierra adentro, que es el sitio donde tiene sentido poner una aduana. Por lo tanto, las fronteras fiscales o aduaneras, eso lo vemos también hoy cuando cambiamos de país o vamos conduciendo, muchas veces el peaje antes de cambiarse está muchísimo antes, los gallegos lo sabemos cuando atravesamos a Portugal, no está sobre el río que separa estas dos unidades de administración, o está decenas de kilómetros antes, o al menos kilómetros antes, porque la lógica de las fronteras, dependiendo de la competencia, es diferente. Por lo tanto, esto también hay que tener en cuenta. Esto sí está estudiado por la PEA, que nos dio también una cartografía por la cual hubo también la referencia, y que se ve bien cómo muchos de los puntos aduaneros superpone la frontera, donde hay diferencias jurídicas o normativas, pero hay otras que desentonan. Por ejemplo, que un punto fundamental del sistema aduanero castellano es Madrid, cuando está a cientos de kilómetros de lo que podemos entender por las fronteras con los vecinos más próximos. Algunas ideas finales de esta diapositiva. Por una parte, que antes incluso de tener cartografías y de conocer en profundidad las áreas a las cuales las instituciones, como digo, tenían jurisdicción para ejercer sus competencias, se ha adelantado a todo este trabajo, el trabajo de la representación de ese poder. Por lo tanto, todos los estudios de imagen y poder, de representación y poder, se han adelantado, me atrevo a decir, por al menos 2 décadas, a lo que se está haciendo ahora, que es al final conocer esta piel de las administraciones que generaron antes lo que tenía que ver con las identidades que con los espacios de ejercicio de las competencias. Y esto es un punto crítico también. Buena parte, los historiadores, buena parte de la documentación de las que nos servimos han sido producidos por instituciones y que en algunos casos han llevado a creaciones de identidades particulares. Por lo tanto, las fronteras son puntos críticos también para la formación y sobre todo para la diferenciación de identidades. Por lo tanto, son unos estudios voy a decirlo finalmente, con un riesgo alto de es decir, que por una parte, como es un punto crítico para estas instituciones, y estas instituciones están servidas también, o son germen en algunos casos, y otras veces no, pero sirve para la causa, son estos estudios críticos en ese sentido. Y ahí entraría también la cuestión lingüística. Antes en un mapa que presentaba la profesora Rey, vemos como todo el territorio peninsular, desde luego, no es monolingüe, por lo tanto, muchas de las instituciones, lejos ya de ese tópico de la monarquía castellana que trató de castellanizar y de eliminar las lenguas diferenciales de ese territorio, lejos de eso, se mantuvieron en el tiempo, algunos todavía las hablamos, siendo españoles y sin ser castellano hablantes, y eso prueba que, por supuesto, dentro del complejo de las identidades, la materia lingüística es bastante sensible también a este tipo de estudios. Quizás uno de los primeros estudios sistemáticos por saber la cartografía de la administración territorial, como ocurre en muchas ocasiones, fue en la pirámide del Estado con la formación de las provincias fiscales. Entonces, como digo, uno de los nervios del Estado moderno, poder tener unidades que recauden su financiación. Y por eso, ya hace años, a finales de los 80, se puso en marcha un proyecto para cartografiar las provincias fiscales, en este caso castellanas, de los siglos XVI y XVII. Si vemos, olvídense los topónimos porque no es el interés, incluso siendo provincias, por lo que he indicado antes, los
las capitales, acuérdense, la provincia es el sitio donde se recauda, a ver estos topónimos, los impuestos a ese territorio. Por lo tanto, no hay planificación geográfica, hay una planificación fiscal y política. Ven que muchas se denominan provincias, pero hay obispados, hay campos, hay mesas, es decir, ni tan siquiera las propias unidades se denominan siempre de la misma forma. Por eso, ojo con las nomenclaturas, porque aquí hay nombres diferentes y sin embargo se están refiriendo a la misma unidad de recaudación fiscal. Esto traducido a los mapas sería algo así. Como ven, aquí aparecen las discontinuidades, aparecen las líneas sinuosas, aparecen los enclaves, que es algo primero que como hijos de la Revolución Francesa, que nos llama la atención, pero que por su cantidad se demuestra claramente que no tiene por qué llamar la atención, porque era precisamente cómo funcionaba en este caso el sistema recaudatorio de la monarquía en este territorio. Fíjense que los padres, en este caso de las ideas revolucionarias en cuanto a la administración o la reforma de la administración, fueron los propios ilustrados de mediados y finales del 18. Ellos fueron los primeros que empezaron sistemáticamente a criticar la forma en la que el Estado moderno había configurado sus áreas sus áreas y sus competencias territoriales, ¿no? Decía León de Arroyal en unas cartas que fueron anónimas hasta hace poco, se le atribuyen a este pensador, decía que las provincias, en el mapa que les he indicado aquí, de las provincias, en el estado que las tenemos, no las formó la previsión de la economía, es decir, no hay una planificación, sino la casualidad de la guerra. Las capitales se fijaron en las ciudades grandes sin considerar las ventajas de la situación. No hay concepto de escala. El mapa general de la península representa cosas ridículas, unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos, capitales situadas en extremidades de sus partidos. Por lo tanto, el centro político de una competencia no tiene que ser el centro geográfico de su área, y esto llama la atención a estos ilustrados, que finalmente tendrán respuesta en la planificación, como digo, francesa de los últimos años del siglo XVIII. Además, bueno, tienen indicado en las flechas lo que serían las islas que fiscalmente contribuyen con un partido a la que no tienen o a la que no les une un mismo territorio. Es decir, una isla o enclave está rodeada por territorios que contribuyen, en este caso fiscalmente, con otro partido, pero ellos contribuyen con una capital que está mucho más alejada. Quizás uno de los casos que más ha trabajado la historiografía y que además aquí es discontinuo es que toda Galicia, siendo uno de los territorios más poblados, en sí mismo contribuía en Cortes, cuando se pedía un servicio primario en Cortes, quien realmente la representaba era la provincia de Zamora, porque podemos decir que fiscalmente Zamora es una provincia. Cuando se creen las intendencias se dirá por esa nomenclatura doble que Galicia en sí misma es una provincia, pero es una provincia dentro de una provincia, pero cada vez que a su vez se divide en 7 provincias. Por lo tanto, hay una palabra que es provincia, pero su significado tiene poco que ver. Por supuesto, las apreciaciones de Arroyal serían claramente, ¿no? La provincia de Salamanca, no solamente el territorio actual de esta provincia, sino toda la Extremadura, aunque está consolidado voto en Cortes a mediados del siglo XVII, un poco antes de Galicia, y si no me equivoco, Palencia es los tres territorios que, digamos, consiguen autonomía o representación propia en las Cortes, por decir otra cosa, en un momento en que las Cortes no se vuelven a convocar. Este propio mapa del siglo XVIII, con las intendencias, se superpone al mapa anterior y crea problemas, porque lo que he dicho antes, hay muchos topónimos que aparecen en las dos acepciones
administrativa, las intendentes en las provincias, sin embargo, no se están refiriendo a territorios idénticos. Por lo tanto, que aparezca esta documentación, decía, no sé si ayuda o perjudica. En todo caso, hay que tener en cuenta que la misma palabra no tiene que referirse necesariamente al mismo territorio. Una de las sorpresas que aparece, por ejemplo, en la Galicia del siglo XVIII es que hay un territorio que está indicado en esta parte, que fiscalmente es provincia de Valladolid. La provincia de Valladolid está desde un territorio como a 300 kilómetros. La provincia de Valladolid está rota, como ven, en diferentes territorios, pero no importa. Lo que importa es que esa capital de provincia se encargue de recaudar en sus términos, en los términos que deben contribuir con la Caja de Valladolid, para que Valladolid a su vez los conduzca a las arcas reales. Por lo tanto, olvidémonos de esa administración continua, compacta, a escala, etc. Esto, la de Burgos, otra de las conocidas, que no la actual Cantabria, la provincia de Burgos, pero que tiene diferentes territorios, quizás el más famoso, el que se indica entre Burgos y La Rioja, que es el condado de Treviño, que todavía hoy sigue manteniendo su vinculación a Castilla-León, a pesar de estar rodeada completamente de un territorio foral del País Vasco. La provincia de Toro, más de lo mismo, bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Quizás esto ya se presentó, si no es el siguiente, ya se presentó en la conferencia anterior, que en el caso de la administración judicial, por lo menos en su vista la pirámide desde arriba, no hay tampoco una escala territorial, pero sí quedó cerrada prácticamente a principios del siglo XVI, por lo menos en la parte castellana, con la Chantilly de Madrid, con herencia del final del XIV, del siglo XIV, la primera herencia que se crea en Galicia en 1480, la de Sevilla en 1525 y un año después Canarias, y previamente, después de la conquista de Granada, la Chantillería de Granada a la mitad sur de la península. Y dentro de ella, como digo, los diferentes territorios como autonomía, ya sea fiscal, judicial. Esto para que vean, más allá de los topónimos, que a enfrentarse a los problemas de la administración territorial cuando no se superponen los límites de las distintas competencias, hace necesariamente que tengamos que hablar en plural y necesariamente que tengamos que tener cartografías precisas, porque más allá de los estudios centrados en la administración, cualquiera de otro estudio que tengamos que hacer, dado que una buena parte de la información la tenemos por las instituciones que crearon esa documentación, tenemos que saber a qué áreas se refiere, porque cualquier equívoco en las áreas a las que se está refiriendo un mismo nombre, como hemos visto antes, nos llevaría a errores de densidades, a errores de impuestos per cápita, cualquier error en el área a la que se está refiriendo nos llevaría también en errores de otras interpretaciones, ¿no? Las capitales, lo señalaba antes la profesora Rey, Santiago está a 600 kilómetros, perdón, La Coruña, de la propia monarquía. La elección de la monarquía fue debatida desde el principio del reinado de Felipe II. Este tópico de que se eligió el centro de la península no tiene ni pies ni cabeza, porque para eso estaba Toledo y no se eligió Toledo. Se eligió un sitio donde no tuviese jurisdicción quien mandaba en Toledo realmente, que era su arzobispo, no la monarquía. En el caso de Galicia se replica eligiéndose Coruña porque hubo unos problemas con la ciudad de Santiago de Compostela donde mandaba su prelado. Habría que fijarse también, quizás para esto si no mejor este mapa, que la elección de las fronteras condiciona también la administración de otros ámbitos, por ejemplo las propias redes de comunicación. Las fronteras son territorios peligrosos, donde está en contacto estrecho con monarquías que en determinados momentos no son vecinas, son enemigas. Por lo tanto, las comunicaciones directas que pueden servir
positivamente para el comercio, influyen negativamente para el desfile de tropas. Por lo tanto, las comunicaciones con los demás poderes se ve claramente como en las fronteras tanto de la norte como de la sur, con Portugal y con Francia, no hay la comunicación directa de las propias vías de comunicación. Por cierto, estos superpongan uno de los mapas lingüísticos que se puso en la conferencia anterior. Buena parte de la frontera de la corona de la monarquía hispánica de la península no habla castellano tampoco. Ningún punto de la monarquía hispánica tiene frontera con Francia donde sus vecinos hablan castellano. Y con Portugal, el territorio más poblado que tiene frontera con Portugal, no habla castellano. Por lo tanto, son muchas las particularidades de esos territorios, y ahora veremos algún ejemplo particular, para tratar de comprender en su totalidad el fenómeno de las propias fronteras. Esto simplemente lo pongo para que vean que, de la misma forma que la provincia de Santiago tiene un significado territorial dentro de Galicia, limitado al noroeste, que en su mapa, cuando se habla de la provincia de Santiago desde el punto de vista eclesiástico, casi los vecinos de Sevilla pertenecen a la provincia de Santiago. Por lo tanto, de nuevo, hay el mismo nombre, pero es que nos está hablando de territorios absolutamente diferentes. Y lo mismo ocurre con Burgos, con León, con Oviedo, Toledo, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada y Sevilla, que son las provincias eclesiásticas del dentro de Galicia. Obviamente, cualquiera persona un poco explicar puede decir, bueno, nos habla de Galicia porque es gallego. Pues no por eso solo, sino porque tenemos los archivos allí. Sino que además es importante porque estamos hablando del territorio más poblado de toda la corona de Castilla y que además acentúa según van pasando los siglos modernos. De eso saben ustedes mucho por lo que ocurrió en el siglo XIX con la migración hacia estos territorios, ¿no? Pero fíjense que el mapa a su derecha son las parroquias, allí donde hay una iglesia parroquial. Eso a su vez habría que dividirlo o multiplicar cada punto de eso por otros 10 de media para entender el tipo de poblamiento que hay en Galicia. Esto, por decirlo brevemente, es ingobernable. Para bien o para mal, esto no se puede gobernar. Estamos hablando de 30.000 núcleos de población que se administran eclesiásticamente en 3.500, redondeando 3.000. Hay una cosa curiosa que contradice lo que se está indicando también sobre el siglo XVIII, este siglo ilustrado, que comienza a administrar el Estado ilustrado de una forma más racional, con sus propias estructuras. Bueno, el Estado en el siglo XVIII en Galicia es incapaz de imponer sus partidos y acaba haciendo el catastro de Ensenada, que es el documento quizás más famoso en este sentido, a través de parroquias. Es a través del cual se hace este famoso catastro. A su vez, las parroquias se agrupan a ciertos arcedianatos, etc., ¿no? Es una de las indicaciones sobre estas imágenes y representaciones de frontera, pero como digo, son puntos esenciales de las identidades sobre las que se fundan las instituciones y fundamentalmente los estados. Esto es lo que indicaba antes. La frontera con Portugal, primero, uno de los puntos que hace frontera con ellos es Galicia, si ven, para finales del siglo XVIII, uno de los territorios más poblados. En el caso de Francia, los extremos, no el interior de Aragón, pero sí los territorios forales y Cataluña son también de las áreas que más población van ganando. Y son aquí territorios, como digo, que no hablan castellano. Y esto tiene su importancia. Aquí, otro de los ejemplos que indicaba por las aduanas. Es cierto que muchas de ellas son reconocibles porque más o menos dibujan las fronteras con las dos potencias rivales. Pero fíjense, por ejemplo, la importancia que tienen las aduanas interiores. En el caso de los territorios forales, que se asignan a la monarquía, a Castilla, tanto Artois
con las provincias vascas que tienen aduanas de la misma entidad como si estuviesen funcionando de fronteras exteriores con otros de los territorios. Y en el caso de la frontera con Portugal, vean también como hay muchos puntos fronterizos o aduaneros que no están sobre la frontera, sino decenas de kilómetros al interior, como puede ser Badajoz, Ciudad Rodrigo, Alcañices, Sevilla, por motivos obvios. Esto, sobre lo que se ha indicado también previamente, la importancia de lo que tiene Latinoamérica, que es la privatización de la administración local. Esto, pensando en términos de Estado, quiere decir que cualquier acción coordinada por la monarquía tiene que contar con la colaboración de la administración local, porque si los territorios de frontera no son territorios de realengo, hay una persona privada que está al cargo de la administración cotidiana de él. Y esto se refiere específicamente, cuando hablamos de fronteras y de guerra, a las fortalezas. Estos son mapas de datos para ir cerrando lo que quería presentar, digamos, una idea general y ahora algunos casos concretos para que veamos los problemas que plantea. Aquí ven uno de los territorios de la provincia de Valladolid que están en el interior de Galicia, cosa bastante extraña. Hay territorios, por supuesto, muy singulares en el caso de la frontera de Galicia con Portugal. Los enclaves, los territorios discontinuos, las sinuosidades que son no solamente propias de las grandes fronteras entre territorios, sino de todas las administraciones entre sí. Porque uno de los aspectos que todavía no está sistematizado es cómo la monarquía definió sus áreas de administración. ¿Cómo definió una vez? Vale, voto en Cortes y le damos el voto a 18 ciudades. ¿Cómo repartió el resto del territorio en 18 núcleos para captar para recaudar los impuestos en esas 18 ciudades? Porque ya que hay discontinuidades, no hay un criterio geográfico, luego tiene que haber otro criterio. Eso todavía se nos escapa, aunque tenemos algunas ideas al respecto. Quizás lo más intuitivo es pensar que, ya que los señoríos también eran discontinuos, lo que se hizo para la creación de provincias es la adscripción completa de señoríos, aunque estuviesen completamente desconectados en su carácter territorial. Estos no son las parroquias, son los señoríos gallegos, unos 650, que ya han sido cartografiados. Faltaba por saber específicamente toda la información del catastro que tenemos cualitativamente. Ahora le hemos puesto rostro a las áreas a las que están refiriendo, y esto tiene utilidad no solamente como instrumento de administración, sino para que los demás estudios ahora tengan claro a qué área se refiere cada vez que se encuentre en esta documentación el señorío, la obligación administrativa a la que hace referencia. En el caso de Valladolid, que ha sido estudiado por Eira Roel ya hace unos cuantos años, el rey de la administración local manda poco, y esto, si le añadimos la componente de territorios fronterizos, nos lleva a problemas, como indicaba antes, sobre la necesaria convivencia de la administración local, que está en manos privadas, con la monarquía. Y esto a su vez puede crear problemas, porque la monarquía puede ordenar el alojamiento o el paso de tropas por localidades donde el señor no quiere que pasen tropas, porque las tropas son una de las molestias de las que más se quejaban los vecinos y la administración local, a pesar de que era una decisión de la propia monarquía. De manera que esto podía comprometer las acciones militares, o los tiempos al menos, de las decisiones militares, ¿no? Es bien conocido ya, bueno, en fin, territorios por momentos tan recientes desde el punto de vista de la moderna, como las comunidades de Castilla en 1520, como ya todo el mundo era tópico que en Galicia el rey mandaba muy poco, que la administración estaba privatizada, ¿no? Y esto, claro, los propios informantes de la propia monarquía lo indicaban en sus memoriales, diciendo que el rey lo que tenía que hacer es, de la misma forma que cedió los derechos de administración señorial, que los recuperase, porque el rey al fin y al cabo era él, y no los demás, ¿no?
Para ir cerrando esto, hay algunos aspectos que, para que vean, que son bastante ilustrativos de los problemas que puede ocasionar lo que acabo de indicar. Esto es un mapa del sur de Galicia, del Reino de Galicia, que limita todo él con el resto de Portugal. Portugal sería la lengua vertical al sur de este territorio, y he señalado las unidades que son unidades señoriales que tienen frontera con el territorio portugués. Todos obviamente tienen nombre, pero aquellos que tienen frontera o límite, que además de ser límite local de jurisdicción, es límite del reino de Galicia y por tanto de la corona de Castilla. Bien, de todos estos nombres, los que están en círculo rojo son los únicos donde hay un corregidor, donde manda el rey. En todos los demás hay un privado. Casi siempre nobiliario, en este caso, el conde de Monterrey, que además que tenía la administración privativa de una de las fortalezas más importantes, o la última fortaleza importante en la frontera entre Galicia y Portugal, ¿no? Como además ese territorio es un valle muy fértil, está muy poblado, la propia línea fronteriza hoy día entre Portugal y España, Portugal y Galicia, pasa no solamente por el medio de poblaciones, sino por el medio de las casas de esas poblaciones, ¿no? De manera que, bueno, aquí me preguntaba a pie de diapositiva, ¿no? ¿Quién manda realmente la frontera entre Galicia y Portugal? Si todos los territorios, salvo 3 jurisdicciones rurales y que no están en comunicación directa con Portugal, son de señorío particular, ¿no? Hay algunos casos específicos, como en esta fascinación por los enclaves, como es el couto mixto entre Portugal y Castilla, que, como digo, no es algo negativo este tipo de territorios, porque buena parte de la actividad que permitió vivir a estas poblaciones es precisamente el hecho de estar en la frontera, porque alimentaron con el contrabando sus haciendas familiares, ¿no? Y como decía, esto es un texto de un párroco merino de la Casa de Monterrey a finales del siglo XVIII, que indica, por ejemplo, en uno de estos territorios de frontera, qué es lo que ocurre con las identidades y con la propia dinámica de una población local cotidiana, que resulta que es frontera entre dos territorios. Y en este caso con el couto mixto. El couto mixto es una unidad local, señorial, como cualquier otra, que tiene la particularidad de que las personas que vivían allí tenían el derecho de decidir individualmente por residir en ese territorio a qué rey juraba lealtad. De manera que, podríamos decir, a qué, en términos modernos, a qué nacionalidad se adscribía. Y entonces narra este párrafo, dice: a un mismo hogar pueden a un tiempo calentarse hijos y padres estando en términos de España y otros de Portugal, y lo mismo estando a una tabla misma. Estas regalías domésticas dependen de la elección de las casas, ¿vale? La propia casa puede estar dentro de las líneas de las áreas portuguesas o castellanas, ¿no? E indica cuál era precisamente el ritual para indicar que esta casa estaba vinculada a Galicia y por tanto a Castilla, o a Bragança y por tanto a Portugal, ¿no? Son textos cualitativamente muy ricos y muy significativos de lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Y qué pasa? Que estos territorios son muy ricos para escaparse de las competencias de uno y otro lado. Están quizás en los dos, y por estar en los dos no están en ninguno, porque cuando vienes los de un lado te identificas como del otro, por lo tanto sin jurisdicción sobre la primera, y cuando vienes del otro del otro. Y se indica aquí en un pleito que he recogido en la Real Literaria, dice: llegaron junto a mí 2 hombres, los cuales tenían en las manos cada uno su sacho o bajador, una Pedro de Labranza. Dice: valiéndose del pretexto de decir, gozan del privilegio de poderse poner galegos o portugueses, ¿cuánto les parece? Pues es cierto que cada vecino de su lado tiene en la misma casa 2 cocinas, una por la parte de Galicia y otra por la de Portugal. Y cuando alguno comete delito estando gallego, porque debe ser castigado por la justicia de la Galicia, se pone portugués. Mudando con más para ellos,
de la lumbre de la cocina gallega a la que todos. Como también es cierto y me consta que aunque cualquier vecino de estos sitios, ¿no?, en los regalos de Santiago de Fluvial tienen también vistos, comete algún delito, no se les puede prender en la calle sin asistencia de las dos jurisdicciones, la portuguesa y la gallega. Por lo tanto, más que controlados doblemente, no estaban controlados. Y esto yo que, como dice, no contribuir y pagar una cosa porque, como digo, se hacen de uno y otro lado a conveniencia. Y esto también ha sido retratado en textos literarios. Esto pasa por ser uno de los primeros obras de teatro, un entremés en gallego, y que es precisamente un litigio que podríamos decir fronterizo entre portugueses y gallegos, en este caso para ver cómo se utilizaba la pesca en el río Miño, que es la frontera entre los dos territorios. No hay una lucha por el espacio, sino por los rendimientos de ese espacio. Entonces, hay una acusación en la que los portugueses lanzan el doble de veces las cañas desde su lado por cada una de las que hacen los gallegos. Esto creó el entremés famoso sobre la pesca en el río Miño, ¿no? Y ya, esta es la última diapositiva que quería presentarles. Desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta lo que se ha presentado previamente, podríamos decir que de defensa tenía poco, porque hay una falta de comunicación, o puede haber una falta de comunicación por ser competencia interna entre administraciones. Lo que quiere la corona para la defensa de su territorio es posible que sea todo lo contrario que lo que quiere el conde de Monterrey en su vida, que es alojar a 1000 o 2000 soldados a los que haya que dar de comer, dar dormida y que estén semanas o quizás meses esperando para una batalla que, por lo que sabemos en la propia historia, casi nunca se dio. Por lo tanto, podríamos pensar que, además de lo que se ha indicado, cuál era el estado de estas defensas, si eran realmente funcionales o no. Esto está sacado de una documentación que manejó el profesor Miguel Ángel Melón, de la Universidad de Extremadura, en el castillo de Vincennes, en las afueras de París, donde se hace a principios del 19 una descripción de cuáles eran el estado de las fortalezas que hacían frontera entre Castilla y Portugal. Y es, desde el punto de vista militar, bastante decepcionante, porque en las últimas frases de cada una de los estados, su estado de defensa nulo, se indica que están en malas condiciones, las murallas, muchas de ellas incompletas, el estado de defensa es malo, y en algunas de ellas incluso que se había eliminado la defensa y los fosos para plantar maíz, que era de lo que vivía buena parte de estas poblaciones, que sí, les tocó ser frontera entre dos estados con capitales a 400 kilómetros y que tenían acciones militares entre ellos, pero que ellos vivían cotidianamente como lo hacían, o intentaban vivir como lo hacía el resto de la población. Y nada más, espero que haya tenido alguna idea diferente. Como pedir perdón antes de presentar un trabajo. A mí no me interesa en realidad, en el caso de las cartografías administrativas, a mí no, a veces se puede acusarnos que ¿qué quieres? ¿Ir recorriendo mojón a mojón para ver? No, yo lo que quiero es adscribir a cada población a su unidad, para que cada vez que tengamos información sobre esa unidad, independientemente del tema que estemos estudiando, sepamos a qué nos estamos refiriendo. El problema de, por ejemplo, comparándolo con América o con Castilla, el problema de Castilla es que se vacía y hay vacíos demográficos que nos facilitan mucho las cosas, porque 1 kilómetro arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha no cambia nada entre dos centros que se dividen donde no hay nada, y una Galicia que tiene muchísimos núcleos que van creciendo, que se va complicando en el siglo XVIII y que con el mapa que he puesto previamente de las parroquias y que habría que, como os he dicho, multiplicar todavía después de los núcleos de población, es casi imposible definir fronteras que no afecten muy directamente no a colectivos sino a haciendas particulares, es decir, a campos de cultivo, a tomadas de agua, a pastos. Entonces, es muy interesante, yo creo, aproximarse también con la suficiente madurez como para decir, no me interesa la radiografía exacta de los límites, sino las
consecuencias en las adscripciones de la población humana, que es lo que nosotros nos dedicamos, somos historiadores, no geógrafos. En definitiva, y en el espacio americano, esas condiciones eran muy diferentes porque la ocupación, la forma de ocupar espacio fue muy diferente. No, y no quiere decir que no hubiese problemas, por supuesto, sino que los problemas tienen que ser de naturaleza muy diferente. Hay sociedades que muchas veces las decisiones de la alta política casi siempre las perjudican porque están a muchos kilómetros de los dos centros de decisiones y siempre que hay problemas entre los dos centros de decisiones que se toman a 500 kilómetros pasan por ese territorio, aunque no sean ahí las batallas, se alojan, se pasan y eso siempre es un problema. Es decir, nunca sacan nada de provecho a no ser que jueguen directamente a lo que está prohibido por los espacios. Es básicamente está en el tema en el juego del contrabando. La descolonización es total y se hace, o sea, un gallego nacido en los últimos 50 años es obligatoriamente bilingüe. Hoy es bilingüe. Lo que, claro, esto también fue anotado en la conferencia anterior, si la escolarización es nula, como en estos territorios, en este caso, y el castellano penetró precisamente por estos instrumentos, por supuesto la escritura, las notarías, la justicia, la escolarización, etc. Si le quitamos esa parte de formación, porque en Galicia se habla gallego, ya no en exclusividad, no se entiende perfectamente, pero en estas sociedades, claro, toda esa frontera no habla castellano, y en el caso de la frontera con Francia, no lo presenté yo, pero estaba en el mapa de la profesora Rey, hay digamos, de oeste a este, entrando en el País Vasco, que no habla castellano ni nada que se le parezca, después aranés y después catalán, en zonas donde incluso con los siglos, al contrario de lo que pueda haber pasado en Galicia, se está acentuando todavía más la distancia con el castellano. Es decir, obviamente están escolarizados y comprenden el castellano, esto es así, pero son territorios que sin la fuerza del Estado y la escolarización el castellano no hubiese penetrado como lo hizo. Entonces, quitando esa variable de la ecuación, nos salen territorios donde decía yo que incluso por competencia interna las órdenes pueden causar problemas, pero también en la propia comunicación, vienen en lenguas extrañas o no propias de esa, y además que afectan decisiones de alta política, afectan cotidianamente a ti, que tienes que estar continuamente, por ser fronterizo, alojando a soldados que vienen y van, a soldados que van obligados y a los que desertan de un lado y del otro, y los que escapan de la justicia de un lado y del otro. Es decir, por una parte son sociedades cotidianas, por otra parte tienen necesariamente que estar o hay que estudiarlos también desde la óptica de una frontera que, aunque no sea una frontera local, que es estatal, por estar inmersas en otra estructura mucho más de una importancia política mucho mayor, se ven necesariamente influidas por ellos. Y todavía es así. En el caso de la frontera portuguesa, lo que ocurre es que en la zona que proyectaba de Monterrey es una de las zonas más pobladas del interior de Galicia. De hecho, hoy forma casi una lengua continua con la primera ciudad de Portugal, que es Chaves. Se llaman una eurociudad, que incluso comparte muchos usos, porque al final han creado un polo de dos núcleos que se interrelacionan diariamente, como lo han hecho durante siglos, y que los propios cabildos municipales han facilitado las cosas para el tránsito diario de los que van y vienen en las diferentes actividades, ayudados por la propia moneda, el propio idioma, que es mixto en los dos, y etc. En otros lugares donde hay vacíos, que es lo que intentaba aproximar con el caso americano, pues supongo que las percepciones y las consecuencias de esas fronteras tienen que ser necesariamente diferentes. No es lo mismo partir dos territorios en un área poblada que no poblada. Supongo que esto también es algo a lo que hay que hacer referencia en los estudios correspondientes. Y en el caso de las fronteras todavía, por eso decía que corre el riesgo de identidades creadas, porque el caso de estos
reductos que quedaron bueno, los portugueses todavía reivindican Olivenza, donde después del Congreso de Viena de 1815, de la restauración monárquicas en Europa, se decidió que pasase o que se estableciese de nuevo en Castilla, pero ellos siguen reivindicando que se vuelva a finalizar ese tratado bilateral de límites que en esa, como decía antes, la frontera sí hay fronteras porque las dos partes están de acuerdo. Bueno, pues en esos kilómetros no se está de acuerdo, la parte portuguesa todavía no acepta las resoluciones de 1864, el Tratado de Lisboa-Madrid, y esa parte del Guadiana, donde se traspasa la frontera castellana para adscribir Olivenza, la parte no se acepta. En el caso de la paz de los Pirineos, que mostré, que es la que pone fin a la guerra de los 30 años en el caso de Francia y la monarquía hispánica, no en el 48, sino en el 59, lo que se decidió también simbólicamente es que la isla de los Faisanes, que están en medio del río Bidasoa, que hace frontera entre España y Francia, todavía hoy, agosto de 2022, es un condominio simbólico. Cada 6 meses manda una potencia, allí no hay nada, es una isla que no, pero simbólicamente es el ejercicio del poder pactado entre las dos monarquías. Muchas gracias. Muchísimas gracias.